equipo para servirle a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y no solo que tenemos una guerra avisada, sino tenemos una guerra ya ganada por el comandante del ejército de Jehová. Él ya la ganó. Él hizo la batalla y venció a mi enemigo y lo puso bajo mis pies. Entonces mi guerra es ¿con quién? Con alguien que está bajo mis pies. No está victorioso, está vencido. La victoria es nuestra. Y es admirable oír a David decir y declarar una guerra victoriosa. Fíjense cómo él dice, y hay dos detalles que debemos de comenzar por ellos. Amén. Fíjate que él dice que Jehová es su luz y su salvación. ¿De quién temerá? O sea, un soldado lo primero que debe tener es valentía. Amén. Es fe. Porque la fe mata ¿qué? Mata el miedo. Amén. Entonces, así como guerra avisada no mata soldados, la fe mata el miedo. ¿De dónde viene el miedo? Del pecado. Cuando Adán pecó, lo primero que le entró fue ¿qué? Miedo. En vez de estar en la presencia de Dios, se escondió. Y Dios no nos llamó a escondernos. Nos llamó a una guerra de avanzada. ¿Qué quiere decir una guerra avanzada? Que yo no estoy en la guerra, pero estoy aquí. A ver si me da.
O miro ahí, solamente tengo la armadura de Dios para guardarme de los dardos del enemigo. No, hermanos, nosotros somos llamados a una guerra de avanzada, que tenemos que avanzar y ir y hacer lo que Dios nos ordena. Amén. Entonces es una guerra ya con la victoria declarada. Y fíjense, el otro punto, que es el conocimiento. Dice que Jehová es su luz. La luz trae conocimiento. ¿Qué es lo que mata el conocimiento? La ignorancia. Si tengo conocimiento, ¿el enemigo puede conmigo? No puede. Amén. Si tengo la luz de Cristo que me quita el miedo es muerto por la fe. Y el conocimiento que trae la luz de la palabra mata la ignorancia. Entonces tengo yo la de ganar. ¿No la tienen de ganar, hermanos? Una sola, amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí. Entonces, fíjense que dice él: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué tanto énfasis en el miedo y en el temor? Porque el enemigo reina en el temor. Cuando hay temor, quiere decir que hay adoración al enemigo. Aunque usted dice, no, yo no lo adoro, pero si usted tiene el miedo de qué va a pasar mañana, si tiene el miedo de que se me acabe el dinero, si tengo miedo de que me enferme, que me quede en situaciones delicadas, ¿a quién estoy adorando? Al diablo. ¿Por qué? Porque él es el que pone el miedo paraliza, me separa de Dios. Lo contrario del miedo es la fe. Amén. Y yo veo en este salmo una declaración de victoria, de una guerra ya ganada. Y fíjense que no estamos hablando de un tiempo que ya Cristo venció al enemigo. Estamos hablando de un poco de años antes de nacer Jesucristo. ¿Por qué él tenía tanta confianza? ¿Por qué declaraba que aunque se junten contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos, ¿qué harán? Tropezarán y caerán. ¿Por qué él estaba en esta seguridad? Luego dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué hacía esa declaración? ¿Por qué habla tanto de guerra? Porque él era un soldado. Porque él no perdió una guerra. Porque él salía a la guerra con el rey Saúl y le aplaudían, le cantaban, con júbilo tocaban sus panderetas para decir: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Amén. Cuando se enfrentó a Goliat, ¿con qué se enfrentó? Espiritualmente hablando, amén. Una piedra no mata a ese soldado. La piedra no mató a Goliat. ¿Saben quién mató a Goliat? Mató a Goliat la fe que hubo y la certeza de que que yo veo como un gigante y está alto, lleno de maldad, lleno de armas contra mí,
y tretas. ¿Cuáles son las armas del diablo? Engaño, mentiras, sutilezas, cambiar el sentido de la palabra de Dios, usa la palabra para engañarte, y muy astuto, que es lo que nosotros nos dice la Biblia, que no ignoremos sus maquinaciones. Quiere decir que Él es bien astuto para ver cómo puede atacar. Pero según David, la guerra está ganada. Que aunque se levante quien se levante contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Cuando Él se fue a darle a Goliat, ¿quién le dio a Goliat? La fe trajo algo, la fe, la certeza de su corazón trajo ¿a quién? Al Espíritu de Dios a pelear por él. Dijo Dios, cree en mí y no tienes lugar, diablo, para vencerlo. Y envió ¿a quién? A su Espíritu Santo y sus ángeles guerreros. Y hicieron caer a ese Goliat. Amén. Entonces, tengo yo en mi corazón esa confianza que pueda en todo lo que oiga declarar confianza en Dios. Porque Dios dice que no es por ejército ni con fuerza. No puedo resolver nada, por más que venga cosas y más sabiduría que yo pueda tener, no logro la victoria. ¿Cómo logro la victoria? Por el Espíritu de Dios. Amén. Así dice Jesucristo, que es por su Espíritu. Él mandó a sus discípulos, no se mueven de ahí hasta recibir poder en el Espíritu Santo, hasta que reciban el bautismo en el Espíritu Santo, que les va a llenar de sabiduría, de dirección. Fíjense como Él al final dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. A través del Espíritu Santo sé el camino por donde debo de andar. Amén. Gloria al Señor. Fíjate que cuando soy culpable de algo o hay algún derecho legal que el enemigo me ataque, debo entender que mi enemigo no puede tocarme, no me puede lanzarse sobre mí y atarme sin un derecho. Amén. Recuerde cómo Dios presentó a Job. Y cómo Job le dijo, bueno, tú no lo tienes cercado, pues. ¿Cómo? Pues él te sirve en vano. Entonces le dijo, bueno, tócale tal o cual cosa. Entonces el enemigo, yo necesito conocer a mi enemigo, sus armas, sus tretas, sus maquinaciones, pero también necesito saber que él no tiene derecho a atacarme si yo no lo decido, si yo no le abro puerta. Amén. Él no tiene derecho a venir y lanzarme piedras o atacarme hasta morir. No tiene derecho. Entonces, ¿quién es en verdad mi enemigo? Que le da derecho a mi enemigo a atacarme y amarra las manos de Dios, que a pesar que murió por mí en la cruz, tengo maldiciones en mi vida, pasan cosas graves en mi vida. Entonces yo necesito saber identificar mi enemigo. A veces todo le echamos la culpa a Dios, ¿verdad que sí? Dios es el que permite. Dios, ¿por qué permitiste tal cosa? Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios, ¿por qué no sé tal cosa? Pero también le echo la culpa a Dios. Es que es el diablo, es astuto, es mentiroso, es que es engañador. Le voy a decir, nadie
que llegue ante el juez del universo y le pueda decir, es que, ¿qué iba a hacer yo? El diablo me condujo. Así le dijo Eva a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, pobrecita de ti, tú no tenías intenciones de hacerlo, pero Él te condujo a eso. Lo votamos a ella. ¿Le dijo así? No, lo votó a ella. La sacó del Edén a ella y a su esposo que participaron de eso. Porque ¿quiénes eran los que tenían que darle la cara a Dios? Fíjense cómo dice en Génesis de la mujer. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Él le sugirió, él le engañó, pero la decisión la tomó ¿quién? Ella tomó la decisión. Entonces nuestras decisiones en la vida son los que nos traen las maldiciones, los desastres. Él vino a matar y destruir si le abres la puerta. Si tú decides por las cosas de Dios, Él no tiene derecho a acercarse. Dice que no cae un pelo de nuestra cabeza sin el permiso de Dios. Entonces, ¿qué puede hacerme el enemigo? No me puede hacer nada. Entonces, la mujer, fíjense ¿qué hizo? Miró donde no debió mirar. Oyó a quien no debió oír, ¿verdad? Y luego codició. ¿Cuál es el problema del mundo? La codicia, hermanos. La codicia, el egoísmo. Quiero tener yo para mí cosas y cosas, porque no hay dependencia de Dios. Ella podía decir, pero déjenme pensarlo. Y la ignorancia, como dijimos, es mi peor enemigo. Mi peor enemigo no es el diablo. Mi peor enemigo es la ignorancia de la verdad. Porque Jesús dijo, ¿conoceréis la verdad? ¿Qué dice? La verdad me hará libre. Entonces, mi enemigo no dijo, bueno, vencerán al diablo ya. No, dice, conocerán la verdad. Porque ignoramos la verdad. Ignoramos quién es nuestro Dios y qué puede hacer nosotros. Y fue y codició. ¿Saben? Es como cuando acá, siendo rey y teniéndolo todo, todos los terrenos que él quisiera, todo el ejército que él quiera, él tiene de todo. Él es el rey. Él tiene lo que trabaja el pueblo, se le da al rey lo que ellos ganan. Y con todo y todo, se le ocurrió mirar a la viña de Nabot. Era un huerto de legumbres que no tiene tanta importancia y un pequeño, pero él codició este terreno, puso su corazón en este terreno y trajo este terreno la muerte a su vida. Amén. Porque cuando nos empecinamos, codiciamos, miramos las cosas de los demás, envidiamos a las cosas de los demás, cuando mentimos a los demás para lograr cosas beneficiosas o cubrir nuestra verdad, entonces ¿qué va a pasar? Como Eva, el enemigo va a tomar lugar y derecho. Ella codició el árbol y decidió comer. Amén. Vamos a ver qué nos habla Dios de eso. Cuando Caín ofrendó a Dios de mala gana, ofrendió a Dios con fuego extraño.
¿Qué quiere decir fuego extraño? Eso quiere decir que haces algo que no está estipulado por Dios, haces algo porque, como los hijos de Aarón estaban borrachos y se le pudieron ofrecer a Dios cosas que no ha pedido Él y no le corresponde a ellos hacer. O sea, estaban en rebelión a Dios. Cuando hago las cosas en rebelión, como la hizo Caín, ¿qué es lo que voy a obtener? Fíjate cómo Dios le dice, cuando vio su rostro, dice, si en el 4, Génesis 4:7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, tú hiciste mal, ¿de qué te quejas? ¿Por qué estás enojado? ¿Quieres que yo esté contento por hacer algo que yo no pedí? Tú estás haciendo algo que yo no pedí, no es olor fragante para mí. Y entonces luego le dice, si no hicieres bien, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás a él, de él. Fíjate que ahí, ¿quién fue el enemigo de Caín? Fíjate que todavía Jesús no había atado al enemigo, lo había puesto debajo de los pies de la iglesia de Jesucristo. A pesar de eso, Dios el Padre le dice a Caín, tú señorearás sobre él. O sea que él no te puede obligar, no te puede poner una pistola y decir, roba, mata, haga esto, ponte tatuajes, porque Dios dice que no lo hagas. Nunca va a poder hacerlo. Él te seduce, sopla palabras lisonjeras. ¿Para qué? Para que tú decides. Entonces, ¿quién es mi enemigo ahora? Yo decido. Mi decisión. Si mi decisión la pongo, hay veces que yo oía cosas y regresaba a mi casa y le decía a Dios, fulano dijo tal cosa, ¿y tú qué dices, Señor? Antes de decidir seguir algo, yo debo ir a Dios y decirle, si Eva hubiera ido a Dios, mire, Señor, oí que la culebra dijo esto, la serpiente dijo eso, ¿y tú qué dices, Señor? Ella no hizo eso. Tomó, ¿qué le dijo a él? Serás tú tu propio Dios. Y ese mensaje todavía el diablo lo está usando. Tú puedes hacer tu voluntad, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú eres tu propio Dios, tú juzgas. Dios te ha dado el libre albedrío, Dios te ha dado mente para que entiendas y razonas y hagas. O sea que no hay dependencia de Dios. ¿Y en qué los convierte cuando aceptan sus palabras? En esclavos de Él, llevados en el camino al infierno, porque esa es la verdad. Amén. Entonces yo debo de ir a Dios, depender de todo pensamiento que venga a mi mente, decirle, Señor, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es tuyo? O antes de levantarme a hacer algo, antes de ser valiente negativamente, a correr, a hacer cosas, o sentir o hablar cosas, tengo que decir, Señor, eso que me provoca viene de ti o viene del diablo. Porque la guerra espiritual es avisada. Amén. Dios nos está avisando. Cuando abres puerta, el enemigo puede atacar. Amén. Entonces, todo sufrimiento que yo pude tener en la vida, toda enfermedad, toda
desgracias, todas muertes en mis familiares, toda cosa negativa que haya pasado, busquemos de dónde ha venido. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver algunas cosas, aparte de la decisión del hombre, que es su propio enemigo. No tenemos que echarle la culpa al diablo, ni la culpa a Dios, ni la culpa a nadie. Si tengo la luz que está en la palabra de Dios, si tengo el conocimiento de la palabra, puedo ir y ver qué debo hacer. ¿Qué pide Dios de mí? Muchísimas veces sabemos eso, hermanos. Muchísimas veces predicamos eso a otros, pero a la hora que nos pisen el dedo más pequeñito del pie, ¿qué es lo que nos sale? Díganlo ustedes. ¿Qué es lo que nos sale? Y decimos amén. Pero se nos olvida que, oye, me pisaron. ¿Por qué, Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cómo debo reaccionar? Un día yo le dije, Dios, mira lo que me han hecho. ¿Qué harías tú en mi lugar? Entonces me dijo, dale la otra mejilla. ¿Te pegaron? Bueno, dale la otra mejilla. Está bien, Señor, lo acepto, lo trago. Hay que tragarlo. Hay que amar aún a los que nos hacen mal, aún a los que nos hacen cosas que a mi parecer es injusto. ¿Cómo es posible que fulano haya hecho esto y lo otro? Entonces, en el examen es que nosotros podemos decir sí o no. Amén. El amén hay que decirlo cuando nos pisen. El amén hay que decirlo cuando nos pasen cosas y le diga, Señor, pasó esto, ¿qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué dice usted de eso? ¿Tengo que dar la otra mejilla? ¿Tengo que tragar eso? ¿Tengo que levantarme y decir algo? Pues el Dios hará. Y no dejo que las heridas que hay ahí, que eso es lo que Dios quiso con pisarte el dedo pequeño del pie. Cuando te lo pisen, cuando pase algo, cuando te ofenden, cuando te quitan cosas, cuando quieren hacerte trampa para que tú aparezcas lo peor, ¿verdad? Si yo me levanto a defenderme, ¿qué voy a hacer? Pero es que me levanto a defenderme, que eso es lo peor. Me levanto a defenderme y digo, y me quejo y hago, ¿verdad? Y al final, ¿qué pasa? Dios ganará, porque Dios se glorifica en todo. Dios se glorifica con los que van al infierno y Dios se glorifica con los que van al cielo. ¿Cómo es esto? Porque Dios es amor, pero Él es fuego consumidor. Él es juez justo. Entonces, el que no anda según su palabra, ¿es justo que vaya al infierno? Sí. Porque Dios no se mueve con sentimientos. No dice, ay, pobrecito mi hijo. Yo lo crié, lo formé, lo traje aquí, le di toda esta tierra y toda esa belleza. Y mira cómo me lo malograron. Muchos padres hacen eso. Después de haber sembrado en sus hijos ellos mismos cosas que no sirven. Entonces echan la culpa a otros. Dios no es así. Dios no es igual a ninguno de nosotros. No es igual. Nosotros tenemos que correr por nuestra vida a ser como Él. A veces queremos manipular a Dios y atraerlo y que Él sea como yo quiero que Él sea. ¿Cuántos no lo hacen? Sí, hermanos. Esa es la vida de todos nosotros. En algún momento lo hemos hecho. Queremos que Él entienda como yo entiendo.
Queremos que haga lo que yo veo que debe hacer. Dice la Biblia, ¿quién aconseja a Dios? A ver, ¿quién puede aconsejar a Dios? ¿Quién puede sugerirle a Dios alguna cosa? Entonces, soy yo la que debe cambiar. Amén. Entonces, mis decisiones son muy, muy importantes. Amén. Una segunda cosa que abre puerta al enemigo a través de mí mismo es desconocer leyes espirituales. Acuérdense que nosotros somos espíritu que tiene alma y tiene cuerpo. Amén. Lo principal de mí es que mi espíritu y mi alma debe aprender de mi espíritu, porque mi espíritu conoce a Dios que lo sopló en mí. Amén. Entonces, si desconozco esa ley, puedo cometer infracciones a las leyes espirituales y traer a mi vida problemas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla en Romanos 10:10, que todo aquel que cree en su corazón, proclame en su boca, cree que Jesucristo es el Señor y que proclame en su boca que Él es su Salvador, será salvo. ¿Verdad que sí? Un día el Señor me lo repetía, hace algunos años. Me decía, todo el que cree en su corazón, lo confiesa en su boca, le será dado. No es solo para la salvación. Si yo creo en mi corazón es que no voy a lograr tal cosa. Y lo estoy diciendo, no, es que esto se lo llevó quien lo trajo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces? Muchísimas veces, ¿verdad? Esto se lo llevó quien lo trajo, o sea que esto se acabó. No hay ya esperanza, no va a haber cambios, nunca tendremos bendiciones, porque ya se acabó. Amén. Entonces, cuando creo en mi corazón esto y lo proclamo con mi boca, ¿me será dado? Sí, me será dado, hermano. Cuando yo digo no voy a lograr esto, no voy a pasar el año, no voy a lograr salir adelante, no lo entiendo, no lo voy a poder hacer. Y si proclamo no puedo y no puedo y no puedo, pues no voy a poder. Eso es lo que tendré. Entonces todo aquello que yo crea en mi corazón, hay veces que yo digo cosas pero no hay fe en mi corazón. Si hay fe en mi corazón de que eso es así y mi mente siempre es negativa, el diablo dice, mira, está de mi parte. Ahí está el reino de las tinieblas, aquí el reino de Dios. Cuando usted cree lo negativo, cree el fracaso, cree que no voy a sanar, cree que no voy a poder levantarme, ni servirle a Dios, ni hacer cosa alguna, entonces el enemigo dice, jálate para acá porque este es mi reino, lo negativo. Amén. Cuando yo creo en mi corazón, como lo declaró David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios dijo, no, jálate para acá, porque es lo positivo, es lo que es de mi reino. Y si estoy declarando positivo y no lo estoy viviendo, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque puedo obligarme a creer, ¿verdad? Y lo proclamo y lo voy a tener, voy a pensar cosas positivas, porque esto no es como el mundo enseña y lo que la nueva era enseña. Amén. Si creo en mi corazón y lo proclamo y no sucede, ¿qué es lo que pasa?
hay algún derecho que el enemigo tiene, que hay que ir a descubrirlo con quién, con el Espíritu Santo. Amén. Entonces no es lo que repita como un loro, sino verdaderamente examine. Muchas veces ministrando a la gente, si le pregunto, ¿amas a Dios? Claro que amo a Dios. Y cuando le ministro, lo llevo en el Espíritu a su interior y le digo, Dios está aquí delante de ti, háblale. Ustedes se sorprenderán de las cosas que les salen a las personas en su corazón. Y esto lo tienen adentro. Y eso lo sabe Dios y lo sabe el diablo. Entonces, si yo no me examino, como el mismo David dice, examíname, oh Dios, y busca que si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino. Cualquiera que oye las obras que hizo David, dice, ¿por qué le dice examíname? Si es un profeta de Dios. Pero ese profeta de Dios necesitó decirle a Dios, cambia mi corazón. Necesito que renueves mi corazón. Amén. Entonces yo puedo de la boca afuera decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero cuando Dios enfrenta mi interior y mi alma delante de su presencia, salen otras cosas. Puede haber odio a Dios, puede haber rencor a Dios, puede haber rechazo a Dios. ¿Por qué me creaste hembra? ¿Por qué me creaste varón? ¿Por qué me creaste en esta familia? Esta familia no me puede conducir a lo que yo quiera. ¿Por qué te llevaste a mis padres? ¿Por qué murió mamá cuando yo estaba muy pequeña? Hay rencores a Dios, hermano, y están bien escondidos, y eso le abre puerta al enemigo. Pero entonces peleo con el enemigo, vete de aquí en el nombre de Jesucristo, esto y lo otro. A mí me ha pasado con un caso ahora reciente, que sí se identificó el enemigo y ordenamos que salga, y Dios dio testimonio que ha salido. Primero la mujer empezó a sacar cosas de la boca. Segundo, estaba el pastor en la casa y estaba intercediendo muy cerca de nosotros, y él dijo, yo he visto al enemigo salir. Y la mujer se fue. El enemigo salió, el enemigo se sujeta, el enemigo sí conoce las leyes espirituales y se sujeta. Dios le dio a la iglesia la autoridad y el poder para someter al diablo. Pero si yo vuelvo a tener el miedo, vuelvo a tener pánico, vuelvo a invocar y sigo, que no puedo sin tener el miedo. ¿Saben que hay personas que no pueden vivir si no están en un susto? ¿Saben? Cuando pasaban circunstancias, el Espíritu Santo en mí me decía, pero yo estoy aquí. Y yo pensaba que si no me iba a preocupar, angustiar, entonces no voy a poder que Dios me ayude. Y poco a poco le dije, Señor, quiero saber qué es esto. Y eso uno lo trae por tradición, lo trae por cultura, por costumbres familiares. Yo necesito llorarle a Dios, pedirle a Dios, y no hay fe en ello. Entonces, ¿cómo el diablo no me va a atacar en eso? Si yo me enfrento a la verdad, entonces saldrá lo que hay en mí. Nosotros, los seres humanos, cada vida es un misterio, hermano, que solo Dios puede revelar. Solo Dios puede entender. Yo puedo decir de mí miles de cosas, pero Él dirá la verdad de mí. Amén. Gloria al Señor. Fíjense, cuando Esaú le presentaron la comida, que él tenía hambre,
tenía necesidades físicas. Amén. Cuando su hermano Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura, firmaron un acta, le vendió verdaderamente la primogenitura. Pues no, pero él creyó en su corazón que todos vamos a morir. ¿Para qué la primogenitura? Pero el otro quería la bendición de Dios, quería la primogenitura, quería el derecho al acceso de Dios. ¿Ven? Pero el otro creyó en su corazón y proclamó. ¿Y qué pasó con él cuando lo proclamó? Sí, de todos modos voy a morir. Si él no hubiera dicho eso, no se hubiera atado. La Biblia dice que somos atados por los dichos de nuestra boca. Y cuando él proclamó eso, salió del plan de Dios. El plan de Dios es que él sea el primogénito y que a través de él Dios formara el pueblo de Israel. Y a través de este pueblo nazca Jesucristo. Era un plan universal de Dios y él decidió salir. Que el que le engaña y le dice que usted no pierde su salvación está bien equivocado. Aquí Saúl perdió el asignio que Dios le dio de que esté en el plan de él y a través de este plan pues llegue a donde debe de llegar. Amén, gloria al Señor. Pues por eso que en estos días estábamos hablando de que a veces por terquedad, por necedad, por insensatez, ¿verdad?, perdemos lo que Dios nos ha dado. Por no buscar, por no consagrarnos a Dios, por no santificar nuestras vidas, perdemos el llamado y Dios lo da a otro. Sí, Dios hablaba en estos días en el ayuno, en las oraciones, en casa. Estaba hablando de que nadie te quite tu corona. La corona de Esaú, se perdió, hermano. Si yo no corro por mi vida, así como la Biblia me dice que yo guarde mi salvación con temor y temblor. O sea, con Dios no se juega, hermano. No es un juego a vivir como a mí me parece. No es así, hermano. Amén, gloria al Señor. Dice, fíjense lo que Ruth proclamó. Esaú proclamó que él no le importaba, igual se iba a morir. Pero Ruth no era contada con el pueblo de Dios. Ruth era una pagana. Pero el testimonio de Noemí, fíjate cuando yo le digo cuán importante es nuestro testimonio. No es lo que yo quiero aparentar, no es lo que yo hable, sino es algo que Dios de adentro da testimonio al que me ve. ¿Cuántas personas entraba yo por la iglesia y me daba testimonio de personas que Dios ha tocado sus corazones? Y sé que son de Dios porque sí. Amén. Cuando José no quería saber nada del Evangelio, ¿qué le decía yo? Dios dio testimonio a mí de que tú eres hijo de Dios. Así es. Amén. No porque él hacía o aceptaba la palabra o se comportaba de tal o cual manera, no es así. Sino que Dios da testimonio de eso. Dios dio gracia y testimonio en Noemí para Ruth. ¿Y qué proclamó Ruth? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lo creyó en su corazón, lo proclamó con su palabra y una pagana se convirtió en el pueblo de Dios. Y no una persona cualquiera, sino una persona con privilegios. Una persona clave
fue clave en el pueblo de Dios porque fue una tatarabuela de Jesucristo. Entonces no era cualquier persona. ¿Por qué? Porque creyó en su corazón y lo proclamó en su boca. Así que lo que proclame de hoy en adelante, póngalo a la luz de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Puede haber pactos y entrega de nuestra descendencia. Nosotros vemos quién ha abierto puerta al pueblo judío para vivir perseguido, repudiado, rechazado, asesinado, porque a cuántos judíos no han matado a través de los siglos. Y todavía si hay una familia judía por ahí, aunque ellos han luchado contra eso humanamente, pero es algo espiritual que ellos han de vivir hasta que conozcan a Cristo y se arrepienten de lo que su pueblo en el tiempo de Cristo, que declararon. Salió Pilatos y dijo: me lavo las manos de la sangre de este inocente. ¿Y ellos qué dijeron? Sobre nosotros y sobre nuestros hijos sea la sangre de él. O sea que ellos valientemente en la carne tomaron la responsabilidad que muera, y estaban haciendo ¿qué? Derramando sangre inocente. Y como ellos dijeron sobre nosotros y sobre todos nuestros hijos, toda la descendencia del pueblo de Israel, del pueblo judío, sufren maldiciones, sufren persecuciones. ¿Cómo viven hoy en día en su tierra que Dios les permitió regresar? ¿Cómo viven? Viven en paz, tranquilidad, sin angustia. Quizás con astucia prosperan, pero ¿cómo viven? Desde el más pequeño hasta el más anciano son soldados que en cualquier momento tienen que vestirse de soldado y salir a la guerra. Y esa guerra no es avisada, hermano. Esa guerra a cada rato matan de ellos y a cada rato ellos matan a otros. Y en esto viven. No hay paz. Amén. Entonces, ¿y por qué los judíos que hoy en día se convierten al cristianismo, lo primero que deben hacer es ¿qué? Arrepentirse de lo que proclamaron los judíos? Porque no dijeron sobre nosotros, sino sobre todos nuestros hijos. ¿Cuánta gente por querer tener dinero, por querer tener poder, no han entregado a sus familiares? ¿A cuántos? Muchas maldiciones de muerte hemos visto que son proclamaciones y pactos de ancestros que han vivido y han solicitado el favor del enemigo. Entonces, por más que yo luche contra la enfermedad, contra la muerte, contra cosas negativas que pasan en mi vida, no lo voy a lograr hasta que vaya a la raíz de este problema. Amén. Usar mal el libre albedrío abre puerta al enemigo. Amén. Amén. Lo voy a terminar aquí. Vamos a abrir primera de Corintios 6:12. Que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué me quiere decir la palabra en esto? Yo puedo decir que yo soy libre, yo puedo hacer lo que me da la gana,
Yo puedo caminar como quiera, vestirme como yo quiera, comer lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera, mirar hacia donde yo quiera. Amén. Pero dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Entonces la sabiduría de Dios que está en mí, hermanos, me va a decir: para esto vino el Espíritu Santo a mi vida, para enseñarme todas las cosas, para decirme: mira, no te conviene esto. Si Dios dice en su palabra cómo debo de vestir, cómo debo de andar, qué es lo que debo beber y qué es lo que no debo beber, entonces soy libre de hacer lo que me venga. Uso mal el libre albedrío. En este caso, ¿cuál es el libre albedrío aquí? Delante de ti está en la mesa todas las cosas existentes. Dios me liberó de las ataduras del enemigo para tener el dominio propio y decir: escojo esto porque me conviene. Escojo esto porque lo dice Dios. Escojo esto porque es ley de Dios. Amén. En esto somos libres, porque Jesús quitó nuestras ataduras, nos liberó, pero nos entregó la llave. Él no te ata, Él no dice que tú ya eres salva y puedes vivir ahora lo que quieras. Iglesias dicen, hermano, hay algunas iglesias que dicen: ya Jesús sufrió por ti, no tienes que sufrir. Puedes tomarte una copita, puedes echarte una cana al aire, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes vestirte como te da la gana. Esto es mal uso de el libre albedrío. El libre albedrío es para tener la libertad. Antes, aunque quería salir de lo que yo tengo, no lo podía. Mi madre vivió 50 años casi fumando cigarros. Aconsejaba a sus hijos que no lo hagan. Quería salir de eso, pero no podía, porque el único que la pudo liberar fue Jesucristo. Cuando entregamos y perdonamos a la persona que le inculcó el fumar cigarrillo. Entonces Dios sí nos liberó, pero nos entregó la llave. Tú decides ahora seguir o no seguir. Tú decides empecinarte en cosas o decir: no, mira, basta, hasta aquí. Dios dice que no. Ayúdame, Señor, cómo salir. Y si no puedo, busco años si es necesario, pero no paro la búsqueda hasta encontrar cuál es la raíz de esa atadura. Amén. Gloria al Señor. Lo voy a dejar hasta aquí. ¿Se puede hacer una pregunta? ¿Sí? Yo siempre quería saber por qué el Señor siempre prefería lo primero y no a ellos. Porque el Señor, si todos somos iguales, todos somos, o vamos a poner en una familia, la madre debe, los padres deben amar a todos los hijos por igual. Que eso no tiene que ver con amor. Pero entonces el primogénito, ¿por qué es diferente? Fíjate, no es preferencial. ¿Ven? Fíjate, el ser el primogénito no es el preferido. No es que el escogido y los demás son tirados. ¿Cuál es la bendición de Dios? Es una responsabilidad, es un oficio que este primogénito se encarga de la familia, de guiarla a los demás. Y como es el primero que nace y recibe esta bendición, él se encarga de la vida espiritual de todos sus hermanos. Y a veces son hasta 24 en aquellos tiempos. Amén. Entonces no es yo te escojo a ti porque eres el primogénito y eres mejor que los demás, no, sino es un cargo que le da y una responsabilidad y una tarea ardua.
Pero el que ama, en el caso de Jacob, Dios le permitió aquello porque dice que Dios menospreció a quién, aborreció, a Esaú. ¿Por qué? Porque él menospreció la dádiva de Dios. Conectada a tu corazón.